Ella es Ana Yepes. Sube ya. Ana Yepes es licenciada en Nutrición Humana y Dietética en la Facultad de Ciencias de la Salud en Granada, técnico superior en Nutrición en la Práctica Deportiva, organización en la práctica deportiva, esto es organización de jornadas de actualización en nutrición en centros educativos, ¿vale? Actualmente en el Centro de Bienestar Alejandría, en remodelación de imagen, cambio de hábitos nutricionales, control de peso, nutrición deportiva, etcétera. Creadores de talleres de escuelas de alimentación correcta, para enseñar a la población desde pequeños, que es lo que nos interesa, a adquirir hábitos de vida saludable. Con vosotros, Ana Yepes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el receso? Bien, ¿no? Hemos tomado un snack para estar preparados, ¿no? De nuevo, ¿se me oye bien? Vale, perfecto. Bueno, pues a pesar de todo eso que ha leído Lola, soy una persona normal, también soy mamá de 3 niños. Pasa que me encanta el mundo de la nutrición y creo que es algo que todavía está por incluir, ¿no? Sí es cierto que podemos tener muchos conocimientos sobre lo que voy a hablar un poco hoy, pero creo, y es mi opinión personal, que no los tenemos muy aprendidos, ¿no? ¿Qué pensáis? Sabemos sobre nutrición, pero la llevamos a la práctica porque algo que tenemos que aprender es para llevarlo a la práctica, ¿no? Vale, pues yo voy a hablar un poco sobre nutrición. En primer lugar, agradecer siempre a Lola que haya confiado en mí y me haya dado la oportunidad de participar en este evento, que la verdad que está siendo fantástico. Y yo vamos a ver lo de educando en nutrición. Vale, y vamos a hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Por qué es tan importante saber sobre nuestra nutrición? ¿Qué pensáis? Muy buena frase. Somos lo que comemos. Y efectivamente, somos lo que comemos. Y tenemos que pensar que los niños son el futuro. Y por eso debe ser tan importante el tema de la nutrición. Pero, ¿qué creéis que ha cambiado? ¿Pensáis que ha cambiado algo? ¿Sí? Porque nuestras abuelas o bisabuelas, aquellos que seamos un poco más jóvenes, tengo que contaros que no conocieron al pediatra. Y ellas alimentaban a sus hijos con el sentido común. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y por qué tenemos estos problemas de sobrepeso y tantas enfermedades que tienen relación con la nutrición? Uno de los factores es el ritmo de vida. Muy bien. Pero hay otros factores. Pero bueno, vamos a hacer un repaso por la historia rapidito, ¿vale? Porque sabemos que tras miles de años de evolución, el hombre siempre ha descubierto nuevos hábitos de nutrición para poder sobrevivir. Y entonces se gastaban muchas calorías para poder conseguir alimentos. Y esos alimentos contenían pocas calorías. Entonces, ¿qué pasaba? Que las enfermedades que padecíamos antiguamente eran carenciales, ligadas a eso, a la pobreza de alimentos y a la falta de higiene, ¿no? Entonces, antes, muchas calorías significaban sobrevivir. ¿Pero qué ocurre? Que llegó el mundo de la industria, ¿no? Industrializamos la alimentación, mecanizamos la agricultura y la producción de los alimentos, y eso nos ha conducido a tener una sobrealimentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que las enfermedades que padecemos hoy en día son por excesos. Comemos más de lo que no necesitamos que de lo que sí necesitamos. Entonces, muchas calorías hoy en día nos están dando muchísimos problemas, muchísimos, y sobre todo en los niños. Hay unos datos que nos marca la Organización Mundial de la Salud en España, que nos dice que 1 de cada 4 niños sufre sobrepeso. ¿Y pensáis que ahí el responsable de eso es el niño? No. Los responsables somos los adultos. Y ellos aprenden con el ejemplo. Pero si los adultos no lo ponemos en práctica, ¿qué pensáis que van a hacer ellos? Entonces hay que tomar conciencia, un poquito de conciencia. Vale, muy bien. Algunos factores que nos están influyendo. El ritmo de vida. Tenemos un ritmo de vida muy sedentario. Muy sedentario. Hoy lo tenemos todo al alcance de la mano.
Nos sentamos en el sofá con el mando a distancia al lado, el móvil, lo tenemos todo. No nos movemos para nada y podemos pasar horas y horas y horas sentados. Y a la vez ingiriendo. ¿O no? Vale, también tenemos mucho bombardeo de restaurantes de comida rápida. Lo hemos incluido en nuestra dieta diaria. Yo no soy partidaria de decir que no hay que ir, no. Todo hay que tenerlo. Pero hay que darle el momento adecuado para poder usarlo, que eso es muy importante. Y también otro de los factores que influyen es que lo tenemos todo bajo el mismo techo. Hoy en día vamos a hacer la compra a las grandes superficies y ¿quién no ha echado en el carro algo que no llevara en la lista de la compra? Que levante la mano. Y los que no también, ¿verdad? Todos. Y eso también, ¿qué nos ha llevado? A comprar más cosas de las que en realidad necesitamos. ¿Vale? Pero para mí el factor más importante, y creo que es el mayor problema, es que los consumidores no sabemos elegir correctamente los productos. Y es así. Y para mí es el factor más importante. Y para ello vamos a ver un poco. ¿Pensáis que es lo mismo alimentarse que nutrirse? No. ¿Sí? ¿No? No. Y efectivamente, no es lo mismo. ¿Vale? Y vamos a ver las dos definiciones. Alimentación es lo que ingerimos, el alimento que ingerimos. Y eso lo hacemos en un acto voluntario. Y al ser un acto voluntario, es un acto educable. ¿Lo podemos cambiar? No hay ningún problema. ¿Vale? En la cual nosotros le proporcionamos a nuestro organismo esas necesidades alimenticias porque él necesita tener energía para hacer unas funciones vitales, que ya él se encarga de hacerlas. Pero nosotros somos responsables de cómo queremos que nuestro organismo realice esas funciones. Y entra ahí el concepto de nutrición, que eso es un proceso biológico. Ahí nosotros ya no tenemos nada que aportar, ¿vale? Sí, con la alimentación, en el cual el organismo asimila los alimentos y los líquidos también para que tengan un correcto funcionamiento, un correcto crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. Entonces, ¿cómo queréis que sea vuestro funcionamiento? ¿Cómo queréis que sean los niños el crecimiento? ¿Y cómo queréis que haga el mantenimiento de sus funciones vitales? Con los nutrientes que el cuerpo necesita, y para ello tenemos que saber qué alimentos tenemos que proporcionarle a nuestro organismo para que pueda obtener los nutrientes necesarios. ¿Se entiende? ¿Estáis muy serios? ¿Lo sabíais? ¿O estoy contando un rollo? Vale, y vamos a hablar un poco de la infancia, ¿no? En la infancia sí es cierto que es especialmente importante esas necesidades nutricionales, ¿vale? Para la formación y el desarrollo y sobre todo para ese gasto calórico, para el metabolismo que tienen en esta etapa de la vida. Y a veces pensamos que no, pero el cuerpo de un niño requiere mucho más nutrientes que el de un adulto. Y la verdad, ¿somos conscientes de lo que le estamos proporcionando o simplemente comemos porque nos han dicho que comiendo ya tenemos esas funciones cubiertas? ¿Estáis de acuerdo? Muy bien. Vale, ¿y qué es lo que nuestro organismo necesita? Porque claro, Ana dice aquí tantas cosas y no nos está diciendo qué es lo que el organismo necesita, ¿no? Por lo menos para poder llevarlo a la práctica, ¿no? Pues mira, el organismo necesita que hagamos entre 5 o 6 ingestas diarias, quiere decir comidas diarias. Eso es muy importante. Que en la totalidad de todas esas ingestas completemos el plato de buen comer, que es esta imagen. ¿Vale? Esta es la rueda de los alimentos. Estas son las necesidades diarias que no tienen nada que ver con la pirámide nutricional, ¿eh? ¿Vale? Aquí nos dice que una parte tiene que ir entre cereales y harinas integrales, tenemos las grasas, tenemos las carnes, los pescados, las legumbres y los derivados lácteos y tenemos una porción más grande que son las frutas y las verduras. Porque no sé, hoy en día en los centros educativos sí es cierto que hay muchos centros que utilizan lo del desayuno saludable, que es llevar un día a la semana, llevar una pieza de fruta. Pues bueno, por algo hemos empezado, la verdad, que eso es muy importante. Pero después hay que tenerlo también que llevarlo a casa, que ahí está la otra parte. ¿Vale? Vale, hemos visto los alimentos que el organismo necesita y ahora lo vamos a ver por nutrientes. ¿Vale? Hemos visto los alimentos y ahora vamos a ver los nutrientes que el organismo necesita. Veis que están catalogados por grupos.
Los 3 primeros, proteínas, carbohidratos y grasas, se catalogan macronutrientes. ¿Eso qué quiere decir? Macro, que lo necesitamos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque su función es producir energía. Y el cuerpo necesita energía todos los días. Después tenemos otro grupo un poco más pequeño, que son las vitaminas, minerales y fitonutrientes, que son los micronutrientes, porque son los catalizadores, los que nos van a ayudar a esa reparación de células y tejidos. Tenemos la fibra, que no nos podemos olvidar de ella, que tengo que dar un pequeño avance, es algo que ahora se está estudiando mucho en nutrición, la fibra, porque también padecemos muchas enfermedades en el intestino que nos desembocan en otra serie de cosas que no nos vamos a meter ahora, pero hay muchos estudios sobre la fibra. Y lo más importante, el agua. El agua es muy importante en el día a día. Los vamos a ir desarrollando y sobre todo me voy a centrar mucho en las 3 fuentes principales de energía. Como he comentado, macronutrientes. Están las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Vamos a empezar por las proteínas. Pues deciros que la proteína es el componente más importante. A mí siempre me gusta compararlo y a lo mejor no gusta la comparación, pero nosotros somos una estructura y para poder mantener la estructura necesitamos unos ladrillos, ¿no? Entonces, la proteína en nuestro cuerpo son esos pequeños ladrillos que le proporcionamos para que la reparación y construcción de la estructura se haga correctamente, ¿vale? Está compuesta de 22 aminoácidos, de los cuales 8 son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque nuestro propio organismo no lo fabrica, entonces hay que dárselo de manera externa, a través de la alimentación. Nos ayuda a construir y reparar los tejidos y se almacena en los músculos y en los órganos. Si vosotros no tenéis una ingesta de proteína diaria, ¿dónde pensáis que va a ir vuestro organismo a buscar la proteína? ¿No sabéis? Al músculo. Y si todos los días necesita tu organismo ir al músculo a buscar la proteína, ¿qué pasa con ese músculo? Se debilita. Y os tengo que dar una mala noticia, porque aunque penséis que el músculo es algo fuerte, es una masa muy débil dentro del cuerpo. Muy, muy débil. ¿Vale? Entonces, no tengáis miedo. Yo entiendo que hablar de proteína, podéis pensar en muchos mitos que rondan por ahí, porque la nutrición hoy en día tiene tantos mitos, pero sí es cierto que el cuerpo necesita una ingesta de proteína diaria. Y yo, si queréis más o menos poder saber cómo poder calcularla, yo siempre digo entre 1 o 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. El total lo tenemos que dividir en 5 ingestas y proporcionárselo al cuerpo en manera de alimentos. Todas nuestras ingestas alimenticias, yo aconsejo que tienen que contener un alimento que nos proporcione proteína, porque estamos en continuo movimiento, estamos partiendo fibras musculares constantemente. ¿Cómo pensáis que el cuerpo las repone? Se está autoconsumiendo, ¿vale? También la proteína es muy, muy importante porque lleva el oxígeno en la sangre por todo nuestro cuerpo. Es muy importante. Y el requerimiento diario nos dice que entre el 20 y el 35% de la ingesta diaria. Vale, vamos a hacer un ejercicio. Vale, aquí tengo fuentes de proteína animal, alimentos que contienen proteína animal. Todo está calculado sobre 100 gramos del producto, ¿vale? Nos dice cuántas calorías nos aporta y cuánta cantidad de proteína estamos ingiriendo aproximadamente, ¿vale? Porque después hay otros factores que pueden influir, ¿no? Tenemos carne de pollo, tenemos un entrecot que está riquísimo, de ternera, carne roja, tenemos un lenguado, tenemos atún en agua, que es atún natural, ¿vale? Tenemos jamón serrano y tenemos jamón de pavo. En relación a las calorías que nos aporta y la cantidad de proteína que estamos ingiriendo, ¿cuál pensáis que son las mejores fuentes para poder consumir? El jamón está muy rico, ¿verdad? El pollo, aquí dice el pollo, el lenguado, la carne roja, el atún. Vamos a verlo. Oh, se me ha quedado pillado, Fran.
Ah, sí, es que estoy dando el puntero, perdón. Sí, las mejores fuentes de proteína son el lenguado, el atún y el jamón de pavo. Jamón de pavo podemos tomar en un snack. Tomamos un sándwich de jamón de pavo para tomar a media mañana o incluso a media tarde, también podemos. Podemos comer lenguado, podemos comer atún, son las mejores fuentes de proteína. No quiere decir que las otras no sean, pero tenéis que tener en cuenta que os aportan más calorías en relación a la ingesta de proteína que estamos ingiriendo. Vamos a ver los derivados lácteos y el huevo. ¿Qué tal? 100 mililitros de leche nos aporta 3 gramos de proteína. Y estamos todos los días, tómate el vaso de leche, tómate el vaso de leche, tómate el vaso de leche. Y la leche es muy importante en la alimentación. Pues mira, tenemos quesos, tenemos yogur light o tenemos el huevo. ¿Qué pensáis? El huevo. Los 3 de abajo. Tanto el queso como el yogur líquido como el huevo. Conociendo todo este tipo de cosas, podemos hacer una elección saludable a la hora de nosotros marcarnos nuestra dieta diaria. Es muy importante. Vamos a ver los frutos secos. ¡Wow! Las nueces. 100 gramos de nueces, 660 calorías. Aquella persona que tenga un gasto de 1.200 y coma 100 gramos de nueces, ya las otras 600 calorías no puede comer. Porque ¿qué pensáis que hace el cuerpo con las calorías que no gasta? Ah, las almacena, exacto. ¿Y cómo almacena el cuerpo? En forma de grasa. El único defecto que le veo, oye. ¿Perdón? No, 1 gramo de grasa aporta 4 calorías. 9. 4 y son los carbohidratos y las proteínas. 1 gramo de grasas aporta 9 calorías. Vamos a ver cuáles son las mejores. Los cacahuetes y las almendras naturales. Naturales. Vale, vamos a las legumbres y la soja. Tenemos guisantes, lentejas, faves, garbanzos, judías y soja. Hoy en día la soja está muy de moda porque se ha descubierto tantas propiedades de la soja y la verdad que tengo que decir que es la mejor fuente de proteína vegetal. Nosotros aconsejamos que la ingesta de proteína, el 50% se adquiera de manera de proteína animal y el otro 50% se haga de proteína vegetal. ¿Vale? Y la soja es una de las mejores fuentes de proteína vegetal. Vale, vamos a ver las grasas, porque las grasas, claro, no, yo no como grasas. Porque pensamos que las grasas es lo que nos engorda, lo que nos hace subir de peso. Pero sí es cierto que tenemos que conocer que tenemos 2 tipos de grasas, ¿vale? Están las saturadas, que son aquellas que se encuentran a temperatura ambiente en estado sólido, ¿no? Y se encuentran tanto en la manteca como en el tocino, como en la grasilla de las carnes, que se le llama sebo, ¿vale? Y esas sí son las que no se deben ingerir. ¿Por qué? Porque nos aumenta el colesterol malo. Y si leemos las etiquetas de los alimentos, podemos ver que la mayoría de productos que tanto nos gustan porque tienen un sabor exquisito, etc., etc., contienen grasas saturadas. ¿Vale? Pero después tenemos el otro tipo de grasas, que son insaturadas, que esas el cuerpo sí es cierto que las necesita. ¿Vale? Y son aquellas que se encuentran a temperatura ambiente en estado líquido. ¿Vale? La podemos encontrar en los aceites y ellas se dividen en 2 grupos. Están las mono y las poli. ¿Vale? Las monoinsaturadas son las que nos ayudan a elevar el colesterol bueno, que es el que nos regula el colesterol malo dentro del cuerpo. ¿Vale? Estas las podemos encontrar en el aceite de oliva, lo habréis escuchado, que el aceite de oliva es una de las grasas más saludables que tenemos, el aguacate y también en algunos frutos secos, como son las nueces, por ejemplo. ¿Vale? Y las poliinsaturadas están formadas por unos ácidos que son el omega 6 y el omega 3, tan famosos. Pero tenemos que tener cuidado, porque hoy en día tenemos exceso de omega 6 y carencia de omega 3. Y tener carencia de este tipo de grasas en el organismo nos está produciendo tener muchas enfermedades cardiovasculares, porque el omega 3 nos cuida el motor, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Este tipo de grasa la podemos encontrar en los pescados azules,
pero no en cualquier pescado. Porque los pescados, si crean esa grasita, es para regular la temperatura, ¿no? Entonces, ¿nos vale un salmón, por ejemplo, que hemos criado en una piscifactoría? ¿Qué omega 3 puede tener ese salmón? No, porque el agua es cálida y no ha necesitado generar ese tipo de grasilla. Entonces tenemos que irnos a los mares profundos, que es donde en realidad hace frío y el salmón necesita generar esa grasa para combatir la temperatura. ¿Vale? Entonces tenerlo en cuenta también. ¿Vale? También la podemos encontrar en semillas y también en algunos frutos secos. ¿Vale? Bueno, y el azúcar o carbohidrato. Vamos a hablar un poco de él, ¿no? Porque yo hablo de azúcar y todo el mundo creo que se le viene la imagen del azucarero que tenemos en casa, ¿no? Esa cosa blanca, ¿no? Que tenemos en casa para endulzar. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Vale. Bueno, pues deciros que el azúcar puede estar presente en muchísimos alimentos con otro nombre, pero es azúcar. ¿Vale? La fructosa en las frutas es azúcar. La lactosa en los productos lácteos es azúcar. ¿Y qué hacemos con la leche? Si la leche lleva azúcar, ¿por qué le echamos más azúcar? Y encima también le podemos echar otro tipo de alimento para que siga endulzándose más. ¿Qué cantidad de azúcar estamos ingiriendo en una ingesta? Demasiada, ¿no? También la tenemos en la maltosa. Hay ciertas levaduras y sobre todo la cerveza. La gente dice, no, si es que la cerveza es sana. Sí, lleva otra serie, pero también pagamos el precio de que consumimos mucho azúcar. La sacarosa, en la remolacha y en la caña de azúcar. Esta es la que encontramos en el azucarero de casa. ¿Vale? Pero ¿qué pasa dentro del organismo con este tipo de alimentos? ¿Qué pasa? Que todos se terminan convirtiendo en glucosa dentro del organismo. Y vamos a ver cómo se metaboliza esa glucosa. Bueno, perdón, vamos a ver primero que también podemos clasificar los carbohidratos en complejos y en simples. Y aquí me encanta esta foto porque nos dice cuánta cantidad de azúcar estamos ingiriendo dependiendo del alimento que hemos elegido. Mirad las frutas y las verduras y las legumbres. También nos aportan energía, pero ¿qué cantidad de azúcar le estamos dando al organismo? Muy poca, ¿no? 0,2 cucharas, una cucharada, 0,6. Pero ¿cuáles son los alimentos que más ingerimos? Los de aquí, ¿verdad? Comer 100 gramos de galletas es como si tú cogieras el azucarero de casa y te metieras 5 cucharadas en la boca. Exactamente igual. ¿Os gusta? No, ¿verdad? Por eso nos las ponen en forma de alimentos. ¿Vale? El pan blanco, las patatas, la pasta, el arroz, los cereales, todo este tipo de alimentos. ¿Vale? ¿Y cómo se metaboliza la glucosa dentro del organismo, ¿no? Bueno, pues consumimos ese hidrato, hay unas enzimas que nos ayudan a convertirlo en glucosa, la glucosa la absorbe el intestino y pasa directamente al torrente sanguíneo. ¿Qué pensáis que pasa cuando en el torrente sanguíneo hay demasiada cantidad de azúcar o glucosa? Dime. Que la sangre no circula bien, la sangre siempre circula. Que entra en función un órgano que tenemos en el aparato digestivo, que es el páncreas. Exactamente. Sí. ¿Qué hace el páncreas? El páncreas en todas las digestiones nos ayuda a metabolizar la glucosa. Pero si le damos grandes cantidades, el páncreas tiene que hacer un trabajo extra. Un trabajo extra, totalmente. Y no es que lo haga una vez, porque si comemos entre 5 o 6 veces al día, ¿cuántas veces hace el trabajo extra al día? Si no lo cuidamos, ¿qué nos pasa? Que esas hormonas se destruyen y nos hacemos diabéticos. Tenemos que tomar la insulina extra. Y es una cosa que no somos conscientes porque no nos va a pasar mañana. Porque esa es la ventaja que tiene el cuerpo, que todos los días te da una oportunidad de hacerlo bien. Todos los días. Qué sabio el cuerpo, ¿no? ¿Vale?
Pero también tengo que decir que el páncreas es un órgano adicto. Si tú lo tienes acostumbrado a darle grandes cantidades de glucosa, en el momento que no las tiene, ¿qué pensáis que hace? Os las reclama en forma de alimento. Me comía un donut de chocolate, iba a la despensa que hay dulce y se lo damos. ¿Por qué? Porque necesitamos sentir placer. ¿Vale? El exceso de glucosa que retira la insulina lo termina convirtiendo en grasa. O sea, acumulamos calorías y acumulamos glucosa. Estamos todo el día acumulando. Todo el día acumulando. ¿Vale? Bueno, y para ver un poco cómo utiliza todos esos nutrientes nuestro organismo, porque también es muy importante saber, dependiendo en el momento del día que me encuentro, qué es lo que le puedo dar al organismo, ¿no? Vale, pues deciros que durante el día el cuerpo utiliza carbohidratos y grasas para consumir, para producir energía. Y las proteínas también para producir energía y para reponer tejidos, ¿vale? Pero por la noche hace otro proceso. Y es donde utiliza las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes para hacer ese proceso de reproducción, para que no nos levantemos cansados. ¿A quién le ha pasado que se ha acostado y se levanta y está cansado? ¿A nadie le ha pasado? Y se levanta pensando en qué hora nos vamos a acostar a dormir la siesta y no acabamos de levantar. ¿Es cierto? Quiere decir que el cuerpo no ha tenido una buena recuperación por la noche, porque no ha tenido los nutrientes necesarios para hacer el proceso. Y la culpa irresponsable de eso es cada uno de nosotros. No es ni del tiempo, ni de que ayer trabajé más, trabajé menos. Sí es cierto que todo el cansancio va en el cuerpo, pero dependiendo de la gasolina que llevemos, el cuerpo dará el 100%, el 90%, el 80%, el 40%, el 30%, el 10%. ¿Se entiende? ¿Vale? Y a la mañana siguiente, ¿qué ocurre? ¡Wow! No sabemos qué ocurre a la mañana siguiente, lo he comentado antes. El cuerpo da una nueva oportunidad de hacerlo bien, ¿vale? Porque bueno, esto lo pongo porque bueno, me imagino que todos lo sabemos, ¿no? Que el cuerpo consta de 100 billones de células, ¿no? Pero ¿sabíais que toda y cada una de ellas necesita 114 nutrientes todos los días? Wow, son muchos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que lo que comimos ayer nos dio energía y nutrientes para regenerar las células y tejidos del organismo ayer. Y hoy, ¿qué le estamos dando al organismo? ¿Qué le damos? Por eso la importancia del desayuno, porque su palabra lo indica, deshacer el ayuno. Porque el cuerpo se levanta a cero, incluso consume 1 litro de agua por la noche, por eso por la mañana nos levantamos y lo primero que hacemos es vamos al aseo. Porque también consume 1 litro de agua. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que así es como comienza el día la mayoría de los niños y los adultos, ¿eh? Yo pongo aquí los niños, pero ¿y los adultos? ¿No? ¿Es cierto? Que digo que así es como comienzan el día la mayoría de los niños y de los adultos. ¿No? Falta el café, ¿no? No lo he puesto. ¿Vale? ¿Y cuál es el nutriente principal de este tipo de alimentos? El azúcar. ¿Y queréis saber qué pasa cuando ingerimos este tipo de desayunos? ¿No? Sí, vamos a verlo. Y tenéis una gráfica de lo que pasa. ¿Vale? Voy a cambiarme el micro de mano, más cómodo aquí. Vale, le damos el desayuno X, alto en azúcar. Ponemos un punto de azúcar muy alto en sangre. ¿Qué hacemos? Empieza a actuar el páncreas, la insulina. ¿Qué hace? Retira ese exceso de glucosa, pero te baja los niveles de azúcar por debajo de lo normal, que debería de ir por aquí, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? ¿En qué se traduce eso? En hambre. Pero no hambre de decir, me voy a comer una manzana. No un hambre que me haga hacer una elección saludable. No. Me como, si me ponen un bocata y la manzana, me como el bocata y la manzana. Las dos cosas. Y si hay algo más, y pillo algo más también. ¿Por qué? Porque aquí quien está dominando es el páncreas. Necesita azúcar de nuevo y no te ayuda a hacer una elección saludable. Y este ciclo lo hacemos entre 4 y 5 veces al día.
Porque empezar mal por la mañana nos condiciona a terminar mal por la noche. Y cada uno puede pensar, ¿no? Si es cierto lo que estoy diciendo o no. ¿Vale? Pero después tenemos esta imagen, ¿no? Ay, el que no desayuna nada. El que dice, ay, es que a mí a primera hora de la mañana no me entra nada. No puedo tomar nada. ¿Pensáis que es verdad? Vale. ¿Pero es un hábito que se ha creado esa persona o es que el cuerpo no lo necesita? ¿Qué creéis? Se lo ha creado esa persona. Y yo con todo el respeto del mundo, para mí es una excusa que no la compro. Porque tú puedes hacer el hábito. El primer día te puedes sentar un poquito peor porque no estés acostumbrado. Pero si tú lo intentas hacer constantemente, creas el hábito. Y sabiendo que tu organismo lo necesita, en el momento que tu organismo ve que tú se lo vas a proporcionar, va a cambiar. Te lo va a pedir. Porque unos sí y otros no. Si las necesidades nutricionales son las mismas para todos. ¿Qué ocurre cuando no le damos nada a primera hora de la mañana? Lo mismo, pero empezamos el día de manera diferente, empezamos con hambre. Con hambre que nos va a llevar a no hacer una elección saludable, vamos a darle demasiada glucosa al organismo, el páncreas, lo mismo, pero empezamos con hambre. ¿Vale? Y entonces, como he comentado anteriormente, el día nos lleva a consumir este tipo de alimentación. ¿Es cierto? Una empanadilla, hamburguesa, pizza, para cenar, chocolates, zumos, refrescos. Allí hay una señora que no está de acuerdo. ¿No? ¿No estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Y desayunan por la mañana? Un vaso de café con leche. ¿Y a media mañana? Una pieza de fruta. ¿Y a mediodía? Vale. ¿Merienda por la tarde? También. ¿Y por la noche? Muy bien. ¿Lo llevas bien? No hay ningún problema. Vale. Tomas un café con leche. Vale. No hemos visto cómo sería un desayuno ideal. Estamos viendo un desayuno... Sí. Estamos viendo un desayuno basado en azúcares, que es lo que la mayoría de personas consumen. En su caso no es el normal. Sí. ¿La escucháis o le ponemos un micro? ¿La escucháis? Vale. Sí, efectivamente. Y como he comentado, la alimentación es educable. ¿Vale? Vale, ¿y cómo debería ser un desayuno ideal, no? Un desayuno ideal debería de aportar, bueno, los nutrientes vitales, que hemos conocido un poco en qué grupo de alimentos los tenemos, nos debe suministrar energía, nos debe suministrar proteína, que la leche contiene proteína, y los carbohidratos saludables, como son las frutas y las verduras, ¿vale? ¿Para qué? Para ayudarnos a mantener los niveles de glucosa e insulina en sangre y darle la cantidad de agua que también necesita. Eso sería un desayuno saludable, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces nos va a dar esta gráfica, nos va a mantener los niveles de azúcar en sangre desde por la mañana hasta por la noche y te va a ayudar a hacer elecciones saludables. Pero si queréis podéis hacer la prueba, comer por la mañana algo que sea harto en glucosa, a ver cómo desarrolla el día, ¿vale? Bueno, y vamos a hacer un ejercicio. Aquí dan 3 opciones, ¿no? Nos dice que podemos desayunar. ¿Cuál sería mejor para ti? Unos bollos sin mantequilla, con miel, y un zumo de naranja, o un tazón de muesli con pasas, con leche semidesnatada y un zumo, o un revuelto de huevos con jamón y una pieza de fruta. ¿Cuál os gusta? A ti te gusta el del jamón, ¿verdad? ¿Qué opción creéis que es más saludable? B, C... Tiene que ser completo.
Tenéis que tener en cuenta que nos tiene que aportar la cantidad de proteína que necesitamos para ayudarnos a estar saciados, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, efectivamente, es la C, ¿vale? Son huevos revueltos con jamón y piezas de fruta por la mañana. Sí, por la mañana. Bueno, los huevos revueltos sí. Yo el bacon lo discrepo un poco. Lo cambiaría por el jamón serrano. ¿Vale? Bueno, he puesto un poco lo que es el metabolismo, pero bueno, eso creo que es algo que la mayoría, bueno, pues conocemos, ¿no? Y no deja de ser otra cosa que es cambiar lo que es convertir la comida en energía, ¿vale? Y sí es cierto que en la edad temprana, en los niños, esa activación es mucho mayor que la que tiene un adulto, por eso tiene más requerimientos que una persona adulta, ¿vale? Y bueno, y vamos a hablar un poco de agua, porque creo que es algo muy importante. El 60% del cuerpo forma parte de nuestras células, de la sangre, de los tejidos, y también, bueno, nos hace muchísimas funciones. Para mí la cantidad de agua que deberíamos tomar sería entre 8 y 12 vasos diarios, ¿vale? Sí es cierto que la deshidratación nos puede llevar a falta de concentración. No sé si alguna vez ha pasado ir a algún sitio por algo y a qué he venido, y lo hemos tomado como algo normal, y puede ser porque tengamos un proceso de deshidratación, ¿vale? También la debilidad, mareos, dolores de cabeza, ¿vale? A veces no le damos la importancia que creo que es la que tiene. ¿Y cómo podemos saber si estamos bien o no bien hidratados? ¿Lo sabíais? La piel, relativo. Yo lo aconsejo más en la orina, ¿vale? Si tiene un color pálido, quiere decir, o transparente, que estamos bien hidratados, ¿vale? Un color oscuro, como puede ser el pis de primera hora de la mañana, que es muy oscuro, es algo normal. Venimos de un proceso de 7-8 horas, es normal que el cuerpo esté un poco deshidratado, ¿vale? Y por eso nos sale tan oscuro. Y bueno, tiene una serie de funciones: regula la temperatura, nos ayuda a eliminar esos residuos corporales, también nos hace más flexibles las articulaciones, eso es muy importante, y regula la digestión, ¿vale? Nos controla también a mantener el peso, muy importante, ¿vale? Y esto, aunque contengan líquido, no se consideran como agua, ¿vale? Es muy importante. Vale, esto es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, fuentes de alimentos que contienen esta serie de nutrientes, ¿vale? Algunos consejitos para padres, que si queréis los podéis anotar, ¿vale? Sí es cierto que debemos de preparar comidas variadas, mucha atención a los tamaños de las porciones. Debemos hacer siempre comidas familiares, y muy importante, es un dato que a lo mejor no le habéis prestado atención, pero tener el televisor apagado. Se ingiere menos cantidad de alimentación, lo puedo asegurar, ¿vale? Educamos siempre a nuestros hijos a que hagan elecciones saludables, y cuáles no las son, aunque también la debemos de consumir, pero no incluirlas en la dieta diaria, eso es muy importante. Y realizamos ejercicios de manera regular, por ejemplo, pues haciéndolos partícipes de hacer el menú semanal que podamos tener en casa. Eso también es algo muy importante y que ayuda a la educación de nuestros hijos a nivel nutricional. ¿Por qué? Porque es la herencia que le vamos a dejar también a ellos. Es muy importante. Vale, y por mi parte nada más. Espero que os haya gustado y muchas gracias.